Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos con ustedes a través de este medio para poder continuar con nuestro estudio de la carta a los tesalonicenses. Dios les bendiga. Voy a esperar un momentito para que usted pueda buscar su Biblia, su cuaderno y bueno, pueda ahí invitar a sus familias a que puedan escuchar la palabra del Señor. Es un tema muy interesante, muy importante, el que vamos a ver en estos días. El día de antier estuvimos viendo la primera parte. Tuvimos un poquito de problemas con la señal de internet. Hemos tenido un poquito de problemas con esto. De hecho, por ahí nos comunicaron que la grabación no salió muy bien. Vamos a ver si podemos volver a grabarla. Esperemos que en esta tarde no tengamos problema. Pero bueno, vamos a glorificar el nombre del Señor. Así de que bueno, voy a dar unos segundos para que usted esté listo ya con su cuaderno, con su Biblia. Ahí vamos a esperar a que algunos otros hermanos también se puedan conectar y poder estar listos para poder bendecir el nombre del Señor. Vamos a iniciar con una oración mientras se acomoda y vamos a pedir sabiduría al Señor. ¿Está bien? Señor Jesús, muchas gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, escudriñando tu palabra constantemente. Señor, pedimos tu dirección y pedimos tu sabiduría en esta tarde. Que seas tú, Señor, tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras emociones. Señor, de tal forma, Padre, que hoy, Señor, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea engrandecido y hoy podamos, Señor, aprender algo nuevo, Señor. Trae luz a través de tu palabra, Señor, tu palabra es luz y que sin duda alguna, Señor, va a alumbrar, Señor, a nuestro entendimiento. Es nuestro deseo, nuestro objetivo. Nos ponemos en tus manos en esta tarde. Señor, permite que este tiempo que podamos estar, Señor, escudriñando tu palabra sea un tiempo agradable. Señor, todo aquello que no provenga de ti, Señor, sea quitado, Señor, y que seas tú poniendo paz en nuestros corazones en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues una vez más sean bienvenidos. Dios los bendiga, nos da mucho gusto saludarlos a través de este medio. Y vamos a continuar en esta tarde con nuestro estudio de la carta a los tesalonicenses. En la sesión pasada, en la plática pasada, estuvimos viendo el capítulo 1 y llegamos hasta el capítulo 3, ¿verdad? Y vimos algunas cosas, el versículo 8. Y mire, más o menos, haciendo un pequeño resumen, la parte importante, la parte fuerte de la clase pasada, ¿verdad? O la plática pasada, la vimos ahí en el capítulo 1, versículo 3. ¿Quiere ir conmigo, por favor? Capítulo 1, versículo 3, vamos a recordar un poquito nada más porque queremos avanzar ahora en esta tarde. Dice así la Escritura: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahí tomamos esa parte como parte clave en nuestra enseñanza: constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos, y ahí vemos en el versículo 10 del mismo capítulo 1, vemos, ¿verdad? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Esa es la esperanza en la cual se movían la iglesia en Tesalónica. Ellos estaban esperando la venida del Señor Jesucristo, y lo vamos a ver en unos minutos más, o en la siguiente plática, en el capítulo 4, lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero esta es la esperanza que tenían los tesalonicenses. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? El tiempo que estuvo con ellos, estuvo enseñándoles, estuvo dándoles la palabra, pero tuvo que separarse de ellos, tuvo que salir, ¿verdad? El apóstol Pablo, dejarlos solos. Y entonces dijimos la clase pasada, ¿verdad? Que había una preocupación en el corazón del apóstol Pablo por saber cómo estaba la iglesia. Y envió a Timoteo, ¿verdad? A enviarle, a darles palabra de ánimo, a darles palabra que pueda confortar, que pudiese confortar sus vidas. Y Timoteo lo hizo de esa manera. Sin embargo, podemos ver que la iglesia estaba confiando en Dios, estaba en cierta manera con su fe fuerte, a pesar de lo que estaba pasando. Ahorita vamos a ver algunas cosas, a pesar de lo que estaba sucediendo. Y Timoteo regresa con Pablo con buenas noticias.
Sí, regresa con Pablo y le dice, ¿sabes qué? La iglesia está fuerte. Y entonces, ¿verdad? Ahí vamos a entrar nosotros en materia, que ahí fue donde nos quedamos. Capítulo 3, versículo 8, y dice la escritura, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes. Y quiero entrar ahora en esta tarde en el versículo 9. Yo le dije que era importante poder ver el contexto bajo el cual se escribe el capítulo 4 del 13 al capítulo 5, versículo 24 aproximadamente, que lo vamos a ir viendo poco a poquito. Es importante ver el contexto bajo el cual se escribe a la iglesia en Tesalónica. Y vamos a continuar. Capítulo 3, versículo 9. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Verso 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y mire, después de las buenas noticias que el apóstol Pablo recibió por parte de Timoteo en relación a la iglesia en Tesalónica, hermanos, le expresa Pablo a la iglesia el gozo que hay en su corazón al escuchar que ellos están firmes en la fe. Esto produjo un gozo tremendo en la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Y el saber que la iglesia en Tesalónica seguía en esa esperanza en Jesucristo provocó en el corazón del apóstol Pablo gozo, hermanos, un gozo grandioso. Y miren, no hay mejor gozo en el corazón de Dios que cuando ve a sus hijos, cuando nos ve a usted y a mí, que estamos firmes, que estamos confiando en su palabra. Esto produce un gozo tremendo en el corazón de nuestro Dios, hermanos. Tenemos que persistir, tenemos que seguir insistiendo en la palabra, confiar en el Señor. Lo voy a seguir repitiendo las veces que sea posible poder repetirlo. Tenemos que confiar y saber quién es Él para nosotros. En esa medida en la cual sepamos quién es Él para nosotros, usted y yo vamos a poder caminar en integridad, en fidelidad, hermanos, cada día en nuestro corazón. Y aún en medio de las situaciones difíciles, no hay mejor cosa, hermanos, para Dios, mejor gozo, mejor alegría que ver la reacción, que ver la fidelidad, que ver el testimonio de sus hijos. Cuando usted y yo nos comportamos correctamente, eso alegra el corazón de nuestro Dios. Recuerda un poquito a Job. El Señor, ¿verdad? Realzó, ¿verdad? Ahí levantó a Job. Le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y bueno, ahí podemos tener una enseñanza también, pero mire, el corazón de Dios estaba contento porque Job era un hombre íntegro, un hombre que se había movido en fidelidad. Y a pesar de que el enemigo pidió que pudiese ser tocada la vida de Job, y Dios lo autorizó y lo permitió así, mire, el corazón de Dios siguió contento, siguió satisfecho por la reacción que tuvo Job. Tuvo altibajos como cada uno de nosotros como seres humanos, podemos ver, y como vamos a ver ahorita con la iglesia en Tesalónica. Sin embargo, hermanos, Dios se sintió orgulloso, se sintió contento de la actitud que sus hijos, en este caso de Job y en este caso la iglesia en Tesalónica, la actitud que habían tomado aún a pesar de las situaciones que estaban viviendo. Lo hemos repetido constantemente. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, y ¿sabe qué es lo que alegra el corazón de Dios? Tu actitud y mi actitud, aún en medio de estas situaciones. Bendito el nombre del Señor. Dios es bueno. Así es de que nosotros deseamos que Dios te pueda seguir bendiciendo, y mientras sigamos confiando en Él, hermanos, las cosas van a resultar como Él lo ha planeado para cada uno de nosotros. Escúchame bien, quizás las cosas no van a salir como tú y yo las hemos planeado. Que quede bien claro esto. Pero seguro que van a salir como Él las ha trazado para usted y para mí. Y qué mejor, hermanos, que los planes de Dios. Él tiene mejores cosas para usted y para mí que las que nosotros podemos desear. Bendito el nombre del Señor. Entonces, recuerda el contexto bajo el cual está escrito el capítulo 4 del versículo 13 al capítulo 5 versículo 11. Bajo ese contexto, hermanos, la iglesia estaba atravesando situaciones complicadas. Estaban en persecución. Había persecución sobre la iglesia. Recuerde que el nombre de Jesucristo no era todavía muy bien tomado en cuenta, no era muy bien recibido aún en ese tiempo, como también en estos tiempos, ¿verdad? Y la iglesia estaba recibiendo persecución, estaba atravesando persecución, y ahí es donde Pablo realza, y es por eso que tiene un gozo tremendo, por la actitud que la iglesia está teniendo aún en medio de la persecución. Bendito el nombre del Señor. Si tú y yo en estos días
queremos alegrar el corazón de Dios. ¿Sabe cómo lo vamos a hacer? Teniendo una buena actitud, una confianza total en que Él tiene el control de todas las cosas y que Él es nuestro Señor y nuestro Rey. Bendito el nombre de Jesucristo. Mire, vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, ahí en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 10 al versículo 13, por favor. Dice así la Escritura: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor para con otros y para con todos, ¿sí? En amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, escuche bien, irreprensibles en santidad delante de Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bendito el nombre del Señor. Como toda iglesia, había situaciones difíciles, situaciones complicadas, había altibajos, como lo acabo de mencionar hace un momento. Acuérdense que usted y yo estamos sujetos a nuestras emociones, tenemos las emociones, esas emociones no pueden ser quitadas. Usted y yo tenemos diferentes temperamentos y muchas veces nuestro temperamento, ¿verdad?, nos lleva a actuar de manera no correcta delante de Dios. Es por eso que hemos enseñado y por eso, ¿verdad?, que hemos dicho que nuestro temperamento debe estar controlado por completo, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo va a recordar su palabra y nuestro temperamento se va a alinear a la palabra del Señor. Y mire, como iglesia, como todas las iglesias, había disposición en hacer las cosas correctamente aquí en la iglesia de Tesalónica, pero había algunas cositas que no estaban bien hechas. Había algunas cosas que se tenían que corregir, y creo que usted y yo como iglesia hemos tenido la disposición para poder bendecir el nombre del Señor, para poder servir a Dios. Yo sé que usted tiene un deseo de servir a Dios, un deseo, ¿verdad? Hasta este tiempo ha tenido un deseo ferviente de buscar a Dios. Sin embargo, hay cosas que no están bien hechas, cosas que tenemos que corregir usted y yo. Y bendito el nombre del Señor por su palabra, porque a través de su palabra, que es un espejo, que es una fuente que nos limpia, esa agua que nos purifica, hermanos, podemos mirar y podemos recomponer las cosas, ordenar las cosas. Y aquí en la iglesia en Tesalónica había algunas cositas que no eran correctas. Nosotros amamos a Dios, pero mire, cuando venimos a la luz de la Escritura, la palabra de Dios, como ese espejo, nos muestra algunas deficiencias que tenemos usted y yo. Pero como lo acabo de mencionar, bendito el nombre del Señor por su palabra, porque ella misma, hermanos, nos da las herramientas para poder corregir. Bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo, no pierda su cita en Tesalonicenses, porque vamos a estar regresando. Y vaya conmigo a 2 de Timoteo. Yo sé que este versículo que vamos a leer lo sabe. De hecho, este versículo que vamos a leer a continuación es nuestro lema base para la escuela bíblica que tenemos aquí en la iglesia y para el colegio que hemos abierto este ciclo escolar, ¿verdad? Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa primera palabra ahí, toda la escritura, habla del original grafé, ¿verdad? Y así se llama el instituto, el colegio que tenemos, Instituto Grafé, ¿verdad? La escuela bíblica Grafé, que viene de esa palabra escritura. No es cualquier escritura, sino es la que proviene del corazón de Dios, la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos corrige, la que nos instruye. Y vea lo que dice ahí en el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios, escuche, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, qué bendición es el poder tener su palabra con nosotros. Entonces, la iglesia aquí en Tesalónica tenía un deseo ferviente de buscar a Dios, de servir a Dios. Tenía una esperanza de que el Señor iba a venir por ellos, pero había algunas cositas que no estaban bien hechas, ¿sí? Y que el apóstol Pablo comienza ahí a decirles. Ahorita lo vamos a ver. Bendito el nombre del Señor.
tenemos nosotros, hermanos, que aferrarnos a esa esperanza de que el Señor viene por nosotros. Y si estamos bien aferrados a esa esperanza de que el Señor viene por nosotros, entonces, escúchame bien, entonces tenemos que comenzar a corregir algunas cosas que no están haciéndose bien en nuestra vida. El Señor viene pronto por su iglesia, y viene por una iglesia que esté viviendo en santidad, ¿sí? Que esté viviendo en santidad, no una iglesia religiosa, no una iglesia extremista, no una iglesia, ¿verdad? Como dicen por ahí, que se dé golpes de pecho nada más, sino por una iglesia que viva en la verdad de la palabra, que sea honesta, que sea fiel a lo que dice la Escritura, no a sus propias ideas o sus propios conceptos, sino a lo que dice la Escritura. Amén. Y Dios, leímos la clase pasada que Dios ha preparado lugar para nosotros. Él fue y preparó un lugar para nosotros y vendrá, y leímos la clase pasada, ¿verdad? Que Él nos tomará a sí mismo y nos llevará a ese lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Bendito su nombre, ¿sí? Entonces vea lo que dice ahí en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, bendito el nombre del Señor, irreprensibles en santidad. Que no haya nada, ¿verdad?, que nos delate, que nos acuse. Por eso, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto, hermanos, este versículo 13 que estamos leyendo debería de cambiar nuestra vida, debería de hacer cambiar su vida y mi vida, debería de hacernos comprometer por completo con Él, de poder vivir en santidad. Si nosotros creemos en la esperanza de que Él va a regresar por nosotros, entonces tenemos que ser irreprensibles en santidad delante de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Sonría, regale una sonrisa a su vecino que tiene a un lado. Dios es bueno, Dios es maravilloso, bendito su nombre. Entonces, si esto tiene una influencia, si esto afecta, escúchame bien, si esto, no sé si sea correcto decir afectar, porque a lo mejor me da la idea de causar un mal, pero si esto impacta tu vida en esta tarde, entonces yo creo que a partir de este momento tú y yo vamos a comenzar a esforzarnos por vivir en santidad. Regreso al capítulo 1, versículo 3, y vuelvo a leer. Constancia en la esperanza. Dijimos que constancia es firmeza, es seguridad, es estar insistiendo en poder buscar a Dios. Y si esto hoy impacta tu corazón, si el Espíritu de Dios habla a tu vida, creo que a partir de este momento tú y yo vamos a comenzar a tener esa constancia en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero si esto no impacta tu vida, entonces, como dije la vez pasada, estás ajeno al reino de Dios, estás ajeno, ¿verdad?, a lo que va a suceder en tu vida, estarás ajeno al arrebatamiento de la iglesia. Pero bendito el nombre del Señor, que si tú estás escuchando en esta tarde este mensaje, es porque Dios está interesado en ti, porque Dios te sigue amando y te dice hoy, ven a mí, hoy es el día de salvación, bendito su nombre, Dios es bueno. Y como dije, ¿verdad?, esto estará taladrando ahí en tu corazón. Y mire, quiero que veamos y empecemos el capítulo 4, versículo 1. No se aburra, ¿verdad? No que no se aburra de ser burro, no, de aburrimiento. ¿Sí? No se aburra en esta tarde. Disfrute, encuentre el deleite en la palabra de Dios. Amén. ¿Da gloria a Dios? Ok, vamos a seguir. Capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 12. Quiero leerlo y lo vamos a ir desglosando. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Léalo conmigo, ahí esté siguiéndolo con su mirada. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, no solamente te conformes con eso, más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Vamos a verlo ahí. Versículo 1. Conducirnos y agradar a Dios. ¿Sí? Ya sabemos de qué manera tenemos que conducirnos. Hemos escuchado la palabra una y otra vez, de tal manera que sabemos conducirnos según sus mandamientos. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Amén. ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Entonces tenemos que abundar más y más. Que no nos conformemos como hermanos. Creo que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y yo espero, ¿verdad?, que
que este encierro que estamos teniendo nos haga valorar más las cosas. Yo creo que sí, que nos haga valorar más a los hermanos, que dejemos de estar peleando ya con los hermanos, que nos haga valorar más a nuestros líderes, a nuestros pastores, y dejemos de estar enojados ya con nuestros líderes y pastores, o pastores que valoremos más a nuestros congregantes y que dejemos de estar peleando con nuestros congregantes. Que valoremos el lugar que tenemos para reunirnos, que abundemos más y más, que valoremos, hermanos, el poder tener la palabra de Dios y que podamos compartir a los demás de la palabra de Dios, que abundemos más y más, ¿sí? Abundar más y más en amor. No te conformes con lo que has hecho hasta ahorita, tenemos que ir más. Dice versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿sí? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Tenemos que vivir en santidad cada día. Tenemos que andar en santidad, hermanos. Amarnos unos a otros, ¿sí? Bendito el nombre del Señor. Ahora, había una situación aquí con los hermanos en Tesalónica. Amaban a Dios, pero estaban teniendo o entendiendo las cosas un poquito diferente al orden que se les había enseñado, ¿sí? Al orden correcto. Muchos de ellos decían o esperaban en la venida del Señor, ¿verdad? Decían que la venida del Señor estaba cerca y comenzaron a dejar de hacer algunas cosas que no tenían que dejar de hacer. Sí. Vamos a seguir la lectura. Verso 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sí? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Escuche, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos de vuestros negocios y trabajar con nuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué estaba pasando aquí? Que ellos decían, bueno, nosotros confiamos en que el Señor va a venir por nosotros, y algunos de ellos comenzaron a decir, el Señor está próximo a venir, y comenzaron a desordenarse. ¿De qué manera? Comenzaron a dejar de hacer comenzaron a dejar de atender las responsabilidades que ellos tenían. Porque ellos decían que pronto venía el Señor, y comenzaron a dejar a un lado sus responsabilidades, creyendo que de esa manera podían vivir más en santidad con Dios. Dentro de la historia de la iglesia hubo un grupo llamado los monacatos, que lo hemos enseñado aquí en una clase que se llama Historia de la Iglesia. Y los monacatos creían que entre más separados del mundo pudiesen estar, estaban más consagrados a Dios. Y eso era un error, porque, hermanos, nuestra consagración no es que vivamos apartados de la gente, sino que vivamos apartados del pecado. Cuando nos apartamos del pecado, aún en medio de la situación en la cual usted y yo estamos, hermanos, entonces en esa medida vamos a crecer en santidad. Y mire, los hermanos aquí en Tesalónica, ellos estaban errando, estaban confundiendo las cosas y estaban dejando de hacer y de cumplir con sus responsabilidades. Como cristianos hemos dejado muchas veces de dejar de hacer lo que nos corresponde hacer, hermanos. Y tenemos que estar atentos y cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos, como padres de familia, como hijos de familia, como trabajadores, como jefes, como miembros de la congregación. Tenemos que cumplir, y sobre todo como hijos de Dios, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Es cierto, el Señor viene pronto. Y usted y yo lo hemos visto, y nuestro corazón late cada día más rápido, porque la venida del Señor está pronto. Pero esto no significa que tenemos que dejar de cumplir con nuestras responsabilidades.
tenemos que cumplir. Esto, hermanos, es importante mencionarlo, porque antes de llegar a la venida del Señor y explicar cómo va a ser la venida del Señor, bueno, según a la luz de la Escritura, cómo va a ser la venida del Señor, tenemos que estar enterados que no tenemos que dejar de cumplir con nuestras responsabilidades. Como cristianos, como hijos amados, tenemos que seguir cumpliendo con lo que nos toca a usted y a mí. Bendito el nombre del Señor. En estos días hay los dos extremos. Yo le dije la vez pasada, los dos extremos. Los que dicen, no pasa nada, todo va a volver a la normalidad. Es más, muchos de esas personas que están en un extremo ya están preocupados por lo que va a suceder el día de mañana. Ya están preocupados porque qué van a hacer, los negocios que van a emprender, las cosas que van a realizar. Ya están preocupados por ello, sin saber si el día de mañana van a vivir o no. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa aquí. La mayor parte de la gente está preocupada, y lo voy a mencionar, no he querido mencionarlo mucho, porque creo que ya estamos, con todo respeto lo digo, un poco hartos de esta situación que está causando un terror y un temor grande. Yo no estoy diciendo que no haya enfermedad del coronavirus, pero se han ido a un extremo, esa es la verdad. Y muchos de ustedes como cristianos, y yo te digo ahora, confía en Dios para que puedas mantener un balance correcto. Pero mire, el extremo, ¿verdad? Es que muchos están espantados por eso. Y voy a algo, porque quiero mencionarle esto. Están espantados y están atemorizados porque, no me vaya a contagiar del coronavirus y ya ni te quiero saludar. Y ya, bueno, todas las medidas que han dicho, que con todo respeto, yo vuelvo a repetirlo, hay que someternos a las autoridades, pero que es un punto particular de vista. No estoy de acuerdo en muchas cosas, sin embargo, nos sometemos por respeto a nuestras autoridades y por amor a Dios. Y yo le invito a usted, hermano, que se someta. Pero es muy respetable el punto de vista de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero están preocupados por no quererse contagiar del coronavirus porque a lo mejor se pueden morir. Pero ¿sabes una cosa, amigo, hermano, que nos escuchas? ¿Sabes que el día de hoy puede ser tu último día? ¿Estás tan preocupado por esta situación del coronavirus y no sabes si hoy vayas a morir o yo vaya a morir de un infarto o el día de mañana vaya a suceder un accidente y el Señor nos llame a cuentas? Y muchos están preocupados, ¿verdad? Y tomando cartas en el asunto. Está bien, que bueno, hay que tomar medidas, pero ¿sabes? Hay que tomar medidas porque hoy podemos ser llamados a su presencia. ¿Y cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? Entonces, esto es parte de lo que nos corresponde a usted y a mí. Tenemos que tomar atención en lo que estamos haciendo, en nuestra vida como cristianos. Si Dios nos permite salir de esta situación, bendito su nombre, pero sabes, en cualquier momento nos podemos ir. En cualquier momento se acaba tu vida, porque mi vida y tu vida son como la neblina, por un momento está y después ya no. Entonces tenemos que tomar atención en esto. Bendito el nombre del Señor. Y están los dos extremos, aquellos que dicen, no pasa nada. Pero está el otro extremo que dice, no, ya va a venir el Señor, saca a tus hijos de la escuela, no, salte de trabajar, deja de hacer esto, deja de hacer el otro. Los dos extremos son malos, porque probablemente el Señor venga hoy en la noche, mañana en la mañana, o la próxima semana, o el próximo invierno, o el próximo año, pero Dios está cerca, y no por eso vamos a dejar de hacer, o vamos a irnos al otro extremo. ¿Está conmigo? Necesitamos tener sabiduría de parte de Dios, y que sea Dios dirigiendo nuestros pasos conforme a su palabra. Entonces, si tú ya estás sacando a tus hijos de la escuela porque ya el Señor va a venir, déjame decirte que estás tomando una mala decisión. Tenemos que seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades. En el momento en el cual el Señor venga, nos haya haciendo lo correcto en todas las áreas de nuestras vidas. Bendito el nombre del bueno. Amén. Los que conocen el Evangelio procuran llevar una vida ordenada. Y mire, cuando usted y yo tenemos una vida ordenada, hay tranquilidad. No me malentienda, por favor. No estoy diciendo que no hay problemas. Seguramente hay muchos problemas, pero hay tranquilidad en nuestro corazón. Hay tranquilidad en nuestra vida. Amén. Dios es bueno. ¿Estás a gusto ahí donde estás en tu casa? Chócala ahí con tu vecino. Sonríele. Dile qué bueno que estás aquí, qué bueno que estamos escuchando la palabra de Dios.
Así es que estírese un poquito, levante sus manos, diga gloria a Dios, ¿verdad? Muévase un poquito, que esto no le caiga de peso, sino que al contrario pueda animarnos a poder, ¿verdad? Comprometernos más con Dios. Amén. Me da mucho gusto y mandamos un saludo a todos los hermanos que nos están viendo en esta noche. Dios es bueno. Ahora, quiero brincarme al capítulo 5. Yo le dije, ¿verdad? Ya leímos del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12. Y viene el versículo 13, pero quiero brincarme ahora al capítulo 5. En esta noche no voy a terminar hablando del versículo 13. Todavía no. Porque quiero que veamos lo que sigue. Dicen por ahí que el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Así es de que no hay ningún problema. Quiero que veamos esto, hermanos, por favor. Capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 12 al versículo 24, por favor. Porque vuelvo a lo mismo. El apóstol Pablo les está diciendo ahí a los tesalonicenses, ¿verdad? Que ellos tienen que estar listos y dispuestos y que tienen que ordenar algunas cosas. Es cierto, su pasión, su amor, su confianza en Dios era inquebrantable hasta ese momento. Pero habían situaciones que no estaban en orden y tenemos que ordenarlas. Amén. Para poder vivir en santidad. Capítulo 5, versículo 12. Dice: os rogamos, hermanos, ¿sí?, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida, escucha otra vez, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y por qué quise brincarme al capítulo 5 sin antes ver el capítulo 4 del 13 al capítulo 5 versículo 11? Porque vuelvo a mencionarlo, perdón. Estas son algunas recomendaciones que el apóstol Pablo da a la iglesia en Tesalónica y que les dice: miren, es necesario que ustedes se muevan y hagan esto, que tomen en cuenta esto, porque yo sé que su fe, que su constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo está bien cimentada, pero es necesario que hagamos esto. Es necesario que nos metamos al orden. Bendito el nombre del Señor. Entonces aquí a Pablo lo que aquí ordena no vino del corazón de Pablo. Escúcheme bien, porque esta es una ordenanza. Le está diciendo a los hermanos en Tesalónica que lo hagan. Pablo era una autoridad para los hermanos en Tesalónica, porque él había, ¿verdad?, levantado esa iglesia, había estado con ellos, les había predicado, les había compartido, los había instruido. Había faltado tiempo para poder instruirles más, pero Pablo, ¿verdad?, toma este tiempo para poder hacerlo. Si tú dices, ¿verdad?, ahora, bueno, creo que mi pastor en la iglesia como que le faltó tiempo para instruirme un poquito más, bueno, pues es lo que estamos tratando de hacer a través de esas transmisiones, poder decirte que bueno, la instrucción que faltó la estamos tratando de dar a la luz de la Escritura, y que es necesario que tú abras tu corazón. Y mira, aquí Pablo, la orden que da no viene del corazón de Pablo. Escúcheme bien, por favor, tome nota y tome atención en esto. No viene del corazón de Pablo. Podría sonar que Pablo está dando orden a la iglesia de hacer algunas cosas de lo que Pablo quiere. Y este ha sido el problema de muchas personas que han creído que la instrucción que los líderes, los pastores puedan dar viene del corazón de los pastores. Y no es así, hermanos. Viene del corazón de Dios. Esta instrucción que Pablo le está dando a la iglesia viene del corazón de Dios, ¿sí? Ve ahí lo que les está diciendo. Estas cosas son importantes, tenemos que considerarlas y aplicarlas a nuestra vida diaria, hermanos. Pero todo esto, vuelvo a repetirlo, va a ser posible con la dirección del Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo nos tiene que conducir a poder hacer estas cosas. Si tú y yo no estamos controlados, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, no podremos hacer estas cosas. Y aunque tengamos una esperanza en que Jesucristo va a venir por su iglesia, hermano, encontraremos ciertas dificultades, porque Dios viene por una iglesia que viva en santidad. Por eso el apóstol Pablo realza la actitud de los tesalonicenses, pero les dice: tengan cuidado. Estas cosas no deben de ser olvidadas. Tenemos que retomarlas. Vea, capítulo 5, versículo 12. Dice ahí: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Verso 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Quiero hablar un poco de esto, aunque me es un poquito complicado, porque yo como pastor, como responsable de una congregación, se podría interpretar para mal, ¿verdad? Que tengan cuidado de los que trabajan entre vosotros. Pero qué importante es poder reconocer la labor de todos aquellos hombres y mujeres, líderes, que están dando su vida, que están invirtiendo su tiempo en favor de la iglesia, hermanos. Yo le dije la clase pasada que había una preocupación en el corazón de Pablo por cómo estaba la iglesia. Y muchos no alcanzan a ver esa parte. Y muchos se preguntan ahora mismo: ¿dónde está nuestro pastor? ¿Dónde está nuestro líder? ¿Verdad? Siempre va a haber esos comentarios, siempre los va a existir. Pero sabes, tu pastor y tu líder está invirtiendo tiempo en poder ver cómo va a grabar, en poder ver cómo poder transmitir la palabra. Los pastores ahora están metidos en eso, porque no lo sabíamos, porque desconocíamos todo esto, y todo esto es nuevo para nosotros, y estamos tratando de ver cómo transmitirte la palabra. Y no solamente vuelvo a hablar a mi congregación, sino a los pastores de las congregaciones, de los hermanos que nos ven. Ten en cuenta a los hermanos, ten en cuenta a tus líderes, ora por ellos, bendícelos, sé tú con ellos. Y mira de qué manera aquí habla de que reconozcáis a los que trabajan, que los tengáis en mucha estima. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera? Pablo no se refiere a un sentimiento nada más, sino se refiere a algo práctico, a hacerle saber a tu pastor, a hacerle saber a tu líder que estás ahí con él, que estás ahí en la obra, que estás dispuesto a servir, que estás dispuesto a darlo. Que no solamente estás dispuesto para poder recibir, sino para poder dar. Hacerle saber a tus líderes, a tus pastores, que tú estás dispuesto a poder entregar tu vida por la obra en Cristo Jesús. La mies es mucha y los obreros pocos. A eso se refiere, hermanos. ¿Sí? Necesitamos verlo. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vaya conmigo, por favor, léalo conmigo. Hebreos 13, 17. Y espero que tome nota. Aquí en la congregación hemos enseñado a que tome nota. Y espero que los de la congregación, que si es que nos están mirando ahora, que es importante. Nuestra mente muchas veces nos traiciona. Entonces tenemos que tomar nota de lo que estamos escuchando y hablando. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tenemos que respetar a nuestras autoridades. Dios las puso por algo en ese lugar, hermano. Entonces, la fe sin obras, acuérdese, es muerta, ¿sí? Entonces tenemos que poder hablar con nuestros líderes, poder decirles: estamos listos, estamos en esa confianza, estamos en esa fe, estamos animados, bendito el nombre del Señor. Amén, hermanos. Dios ha provisto muchos maestros para poder darnos la palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Dios es bueno, ¿lo cree? Mucha gente dice: yo tengo la palabra de Dios. Y verdad, y no necesito a un pastor, no necesito. Bueno, yo te pregunto, si tú tienes la palabra de Dios, la pregunta es: ¿por qué no la obedeces? Pero bendito el nombre del Señor, que ha dejado hombres que nos pueden guiar, porque en esa guianza, hermanos, podemos encontrar paz. Vea lo que sigue en el versículo 13, en la parte final. Leo otra vez el 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Escuche: tened paz entre vosotros. Cuando nosotros nos sujetamos al liderazgo, cuando nosotros estamos guiados por el orden que Dios ha establecido, hay paz, hermano. ¿Sabe que hay muchos que no tienen paz en su corazón
porque no se han querido someter y sujetar al liderazgo. Esto es un problema en muchas congregaciones y por eso no hay paz en tu corazón. Y yo le dije días atrás, mucha gente se fue a esta cuarentena enojado con sus líderes, enojado con sus pastores, sin paz en su corazón. ¿Por qué? Porque no se someten. Y aquí el Señor dice, a lo mejor yo te digo a ti, ¿verdad? Que te fuiste enojado a esta cuarentena con tus líderes o tu pastor o tus pastores, que a lo mejor tú tienes una esperanza en que Cristo va a venir, pero sabes, hay que corregir estas cosas. Hay que corregir eso para poder tener paz. Y para que cuando Cristo venga por su iglesia, nos encuentre como una iglesia que viva en santidad. Bendito el nombre del Señor. ¿Se da cuenta que tenemos que tomar todo el contexto de lo que dice la Escritura? Dios es bueno. Vea lo que sigue. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Voy a hacer algunas pausas ahí. Que amonestéis a los ociosos, a los indisciplinados, a los que no llevan el paso, a los que no llevan el ritmo, a los que no quieren caminar, a los que no quieren obedecer, a los que no quieren, ¿verdad?, sujetarse a la palabra de Dios. Dice, amonestadlos, ¿sí? A los que están desconectados con estos últimos tiempos. La palabra, ¿sí? Nuestra idea, hermanos, es que muchas veces dicen por ahí, más vale solo que mal acompañado, y es un error. Porque en las cosas de Dios es más vale acompañado que solo. Y tenemos que ser parte de la iglesia, ¿sí? Ser parte de la iglesia. Tenemos, ¿verdad?, que involucrarnos en la obra. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, os rogamos que amonestéis a los ociosos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está pronto. Y por eso dice, amonestad a los ociosos, a los que no están haciendo nada, ¿sí? ¿Qué estás haciendo tú por la obra del Señor? Tenemos que meternos, ¿verdad?, a poder hacer algo. Y el apóstol Pablo dio instrucciones para que se les advirtiera al respecto, hermanos, ¿sí? Entonces tenemos que apoyar la obra del Señor. No está de ociosos, apoya la obra del Señor, comienza a leer, comienza a escudriñar, comienza a hablar de Cristo. Hoy más que nunca tenemos que hablar de Cristo. Mira, estamos encerrados en casa, pero tenemos oportunidad de ir por alimentos, de ir por lo necesario. ¿Por qué no en esa salida de ir por lo necesario, por qué no regalar un folleto y decirles, Jesucristo está próximo a venir? Tenemos que dejar de estar de ociosos. Amén, hermanos. Versículo 13, dice, y que los tengáis, 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Escuche, que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo. Hacerles saber a los hermanos que estamos ahí con ustedes. Hermanos, a través de este medio queremos decirles, se los hemos dicho muchas veces y queremos otra vez poder decirlo, que estamos con ustedes, estamos orando por ustedes como iglesia. Y yo sé que ustedes están orando con nosotros. ¿Sabe? No todos tenemos la misma fortaleza. Habemos hermanos o hay hermanos que somos un poquito más débiles en su fe. Y dice aquí, animar a los de poco ánimo. Así que si tú tienes poco ánimo, tienes que saber que hay un grupo que está intercediendo por ti. No estás solo. No te aísles, no digas nadie, ¿verdad? A nadie le importo, nadie me habla, nadie esto, ¿verdad? Bueno. Tienes que saber que hay un grupo que está intercediendo por ti, por la iglesia, y que aún mismo este mensaje es porque queremos alentarte, porque queremos animarte. No lo veas como otra cosa. Este mensaje, por eso estamos transmitiendo a mitad de semana, ¿verdad? Porque queremos que tú te animes. Entonces tenemos que animarnos y a su vez tú animar a otros. Anima a otros a que estén fuertes en el Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Alentar a los de poco ánimo. Seguimos en el 14. Que sostengáis a los débiles. Que sostengáis a los débiles. Estaba leyendo un pensamiento, una historia, no sé, de una pequeña niña que llevaba carne. Y entonces, ¿verdad?, una persona se le acercó y le dijo, oye, niña, ese niño no es muy pesado. Y entonces esta niña dijo, no, este niño es mi hermano. Bendito el nombre del Señor. ¿Me entiende? Vea,
que podamos sostener a los débiles. Esta pequeña niña llevaba a ese niño y a lo mejor era pesado, pero ella lo hizo con todo su corazón porque decía, es mi hermano y lo voy a cargar. Y hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Tenemos que fortalecernos unos a otros, ¿verdad? En oración, ahorita vamos a ver que estamos en oración y no estamos reuniéndonos juntos ahora, ¿verdad? No tenemos el tiempo para poder platicar ahora, pero en el nombre de Cristo Jesús yo te pido que abras tus ojos y que puedas mirar que es necesario poder animar a otros. Bendito el nombre de Jesús. Seguimos la lectura. Dice que seáis pacientes para con todos. Híjole, siguiente punto. No es cierto, que seamos pacientes. Ay, cuánta paciencia nos hace falta. Yo soy el primero, voy por delante. Cuánta paciencia nos hace falta, hermanos, en nuestro corazón. Tenemos que ser pacientes. Estos son cosas difíciles, ¿verdad que sí? Nos cuestan mucho trabajo ser pacientes. Pero tenemos que aprender. Yo no sé si le ha pasado, o más bien, todo le ha pasado a usted. ¿Me pasa todo a mí? ¿Sí? Voy a llegar a la fila para poder pagar y se trabó la caja. O hicieron corte de caja. O pasó esto, o pasó el otro. O me agarró el tráfico ahí. O, bueno, ¿por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Dios está trabajando con nosotros. Y sí, tenemos la esperanza que Él va a venir por nosotros. Pero ¿sabe? Somos impacientes. Y esto es algo que tenemos que corregir. Y Dios habla a nuestro corazón. Y espero que hable a tu corazón también en esta noche. Sí. Seguimos la escritura. La lectura. Dice, mirad ninguno. Me quedé ahí en el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Ninguno pague mal por mal. El que paga a otro mal porque recibió un mal, a eso se le llama venganza. ¿Sí? Y eso no es bueno, hermanos. La palabra venganza habla de aquella persona, ¿verdad? Que quiere devolver el mal que ha... Y bueno, esto no viene en la Biblia, no vaya a confundirlo, por favor, no vaya a decir, es que la Biblia dice, ¿verdad? Que la venganza no es buena, que mata el alma y envenena. No, esto no viene en la palabra de Dios. Sí, esto me parece que lo dijo el Chavo del Ocho, ¿verdad? Entonces, no vaya a confundirlo y vaya a decir, es que la Biblia dice, no, pero mire, el pagar mal por mal, hermanos, esto es algo que no le agrada a Dios. Tenemos la esperanza de que Él va a venir por nosotros, pero seguimos siendo rencorosos, seguimos siendo vengativos. Me la hiciste, ahora me la pagas. Hermanito, no me saludaste, no, ahora va la mía, ¿verdad? Y hermanos, seguimos siendo vengativos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con los cercanos a nosotros. Hermano, y una vez más, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes de pagar mal por mal, dice, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Unos para con otros y para con todos. Me llevo bien chévere, buena onda, a todo dar. Pero él no me cae muy bien. Entonces hasta como que me volteo así, ¿verdad? Y lo miro con desprecio. Eso no es correcto. Eso no es correcto, hermanos. Entonces tenemos que tomar atención en esto. Bendito el nombre de Dios. Dice ahí, estamos próximos a culminar en esta noche. Dice versículo 16. Estad siempre gozosos. Wow. Esto me llama mucho la atención. Estad siempre gozosos. ¿Sí? Y mire, Pablo habla y dice, tienen que estar gozosos. Y mire, ¿quién lo dice? El apóstol Pablo, que experimentó una serie de situaciones. No solamente, ¿verdad?, en los viajes misioneros, sino en su propio cuerpo. Y dice, gócense, estad siempre gozosos. ¿Sí? El gozo que depende, hermanos, de las circunstancias, o mejor dicho, la persona que depende de las circunstancias no va a encontrar gozo. Usted dice circunstancias favorables o no. Usted y yo dependemos de Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en eso, en Cristo Jesús. Entonces tenemos que estar gozosos, ¿sí? El cristiano siempre debe estar gozoso. Ahora, hay situaciones que van a traer dolor a nuestro corazón. Claro que sí, hermanos, ¿sí?
Pero usted y yo tenemos una causa para poder gozarnos, para poder estar gozosos, ¿sí? Tenemos algo que nos hace estar gozosos, y es que Jesucristo nos dio vida eterna a través, ¿verdad?, de su muerte y su resurrección en la cruz, y que Él va a venir por nosotros. Eso debe de animarnos y debe de gozarnos. Y a lo mejor, mire, estamos atravesando una situación dolorosa, complicada, que afecciones, claro que sí, que mueven nuestras emociones, y que, mire, trae nuestras emociones así de un lado a otro. Así las trae las emociones, aunque Dios está con nosotros. Yo no sé si usted se ha sentido así, de un lado a otro, y sus emociones lo traen así. Duele por el momento, sí, pero mire, Él es nuestra fortaleza, bendito su nombre, aleluya. Aunque haya tristezas, aunque haya lágrimas, vamos a llorar, vamos a derramar nuestras lágrimas, pero mire, vamos a sonreír, porque tenemos una esperanza, tenemos una confianza. Más adelante lo vamos a ver, y por eso Pablo le dice: estad siempre, hermanos, habían partido, habían muerto, ¿sí? Y su corazón estaba dolido, estaba triste, pero mire que un día vamos a encontrarnos con ellos en la presencia de Dios, y eso, nuestra sonrisa debe estar, bendito el nombre del Señor. Dios es bueno a las cosas y podemos sonreír, hermano. La escritura, orad sin cesar. Wow, esta parte es fundamental. Orad sin cesar. Es la parte de la oración. Si no hay oración, no hay victoria. Toda victoria tiene su fundamento en la oración. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo, hermanos? ¿Sí? Y esta es la parte, vuelvo a repetirlo, orar no solamente es pedir por mi necesidad, porque encontramos, ¿verdad?, orar sin cesar, y va a decir: yo siempre le pido a Dios. Sí, ese es nuestro error. Pedir y pedir para nosotros. No, la oración incluye muchísimas cosas. Podemos usted y yo orar por los demás, interceder por los demás. ¿Cuándo ha tomado un tiempo para interceder por los demás? Yo sé que sí, pero quizás se nos ha olvidado un poco. Y acuérdese que aunque tenemos la esperanza de que Él va a venir por nosotros, hay que ordenar ciertas cosas, ¿sí? Orar por nuestros familiares que no conocen de Cristo. Orar por nuestras autoridades gubernamentales, ¿verdad?, y de la iglesia. Orar por nuestros hermanos en Cristo. Orar buenas decisiones, ¿sí? No solamente: Señor, dame. No, Señor, quiero sabiduría para poder tomar una buena decisión. Pero mire, la oración que debería de ser la primera opción, siempre, casi siempre, y perdón, no estoy generalizando, pero casi siempre ocupa la última opción. Usted y yo, como cristianos, como seres humanos, somos muy dados a querer arreglar el asunto nosotros por nosotros mismos. Y cuando no pudimos arreglar el asunto, no pudimos hacer nada, decimos: bueno, vamos a orar. Qué terrible situación. Qué terrible situación, porque la oración es la que debe de ocupar el primer lugar. Antes de comenzar a hacer algo, usted y yo tenemos que decir: ok, vamos a ver qué vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es orar. Señor, danos dirección, danos sabiduría para saber qué hacer. Y lo demás vendrá como parte de la sabiduría que Dios va a derramar en nuestros corazones por la oración que hemos tenido. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Y lo sabemos, ¿verdad? Y decimos: ¿cuál es el texto más corto de la Biblia? Orad sin cesar. Y sí, gané el punto. Pero no entendemos el por qué, hermanos. El por qué está diciendo orad. Sí, tenemos que tener una oración constante. Seguimos la escritura. Da gloria a Dios. Sonría en esta noche. Enséñale los dientes a su vecino. Ok. Gloria a Dios. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Vean lo que sigue. Porque esta es la voluntad de Dios. No sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Es esto. Ahí está una respuesta. Dad gracias a Dios en todo. Ay, pero si me fue así. Dad gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros, ¿sí? Recuerde que en la medida en la cual usted y yo somos agradecidos por lo que tenemos, dejamos de quejarnos por lo que no tenemos. Somos muy quejumbrosos. Nos quejamos por lo que nos hace falta, nos quejamos de todo mundo, nos quejamos del local donde estamos, de las sillas donde nos sentamos, nos quejamos de
del carro que tenemos, de la casa que tenemos, de los hijos que tenemos, de la esposa que tenemos. Bueno, yo no. Usted sí, ¿verdad? ¿No? Nos quejamos de todo, cuando tenemos que ser agradecidos. Decirle: gracias por la esposa que me diste, Señor. Hermana, gracias por el esposo que me diste. Dígale: gracias por los hijos que me diste. Gracias por la casa que tengo. Gracias por el carro que tengo. Gracias por la congregación que tú has dispuesto para que podamos ir y reunirnos. El edificio que tenemos para poder reunirnos. Tenemos que agradecer a Dios por todo. Señor, gracias porque no tengo. Gracias porque a lo mejor me detectaron esto. Gracias porque estoy limitado en esto más. Gracias. Gracias a Dios en todo. Cuando damos gracias a Dios, se quita la queja. Ahora, otra cosa, tú y yo somos agradecidos con Dios. Escúchame bien, esa será la medida de alabanza y adoración que le voy a dar a Dios. ¿Sí me escuchó bien? Otra vez lo voy a repetir. La medida de gratitud que tú tengas en tu corazón va a ser la medida de alabanza y adoración que le des a Dios. Por eso ahora entiendo muchas cosas. Hay mucha gente que no alaba y adora a Dios. ¿Por qué? No hay gratitud en su corazón. ¿Verdad? De muchos de nuestros congregantes, cómo han sido bendecidos con Dios, diferente, en lugar de ser agradecidos, de voltear a ver lo que tienes y decir: Señor, gracias por lo que me has dado. Dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19: no apaguéis el espíritu. ¿Y por qué dice apaguéis el espíritu? ¿Cómo apagamos el espíritu? Cuando dejamos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Usted y yo dejamos de hacer la palabra, de hacer lo que dice la palabra de Dios, y el espíritu se apaga en nosotros. Dice: no apaguéis el espíritu de Dios. ¿Sí? No escuchamos la palabra de Dios, no escuchamos el Espíritu Santo. Jesús nos dejó su Espíritu Santo y nos dijo: Él os recordará todo lo que yo os he hablado, todo lo que yo os he dicho. Y cuando tú y yo no prestamos atención a la palabra, apagamos el Espíritu Santo, hermanos. Contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y se contrista. Y contristamos el Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros. ¿Sí? Él nos va a guiar, nos va a dar luz. Escúchame bien, no podemos entender la palabra de Dios si no es por el Espíritu Santo. No vamos a poder entender la palabra. Darás tu propia interpretación de la Escritura, pero si no tienes el Espíritu Santo, esa interpretación está fuera de contexto. Para poder interpretar correctamente y poder mirar lo correcto de la palabra, necesitamos el Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo dice: no apaguéis el Espíritu. Vea que no me fui al capítulo 4, verso 13 para hablar de la venida del Señor, sin antes poder decirle esto, porque esto era importante, hermanos. Bueno, no era, es importante para usted y para mí. No apaguéis el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar listos, hermanos, y dispuestos para poder hacer esto. Seguimos la lectura. Dice: verso 20, no menospreciéis las profecías. ¿Sí? No menospreciéis las profecías. ¿Por qué dice esto? Porque mire, cuando usted y yo restamos el valor a la palabra de Dios, estamos menospreciando la palabra de Dios. Cuando tú y yo no le prestamos atención a lo que se nos está compartiendo, menospreciamos la palabra de Dios. ¿Sí? Menospreciamos lo que escudriñamos. Es increíble que en estos días haya gente que diga: ay, no escuché el mensaje o no escuché la prédica porque no tuve tiempo. Increíble. Ahora sí que en este tiempo tenemos más tiempo. ¿Sí? Y que usted diga: no tengo tiempo, cuando tiene mucho tiempo, pues ¿en qué invierte su tiempo? ¿De verdad? ¿Sí? ¡Qué terrible situación! ¡Qué terrible situación! O que esté viendo otro tipo de programación. Estoy seguro que muchos están ahora atentos a la transmisión, pero hay muchos otros que nomás nada, nomás nada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque menosprecian la palabra de Dios. No les importa. Para ellos es más importante otras cosas, la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice: no menosprecien. La palabra profética más segura está aquí, en la palabra. Entonces no menospreciamos las Escrituras. Va a decir: es que no me avisaron que iba a la misión. Bueno, apreciamos la palabra. Y cuando escuchas esto que estoy diciendo, te ofende y dices: ya lo está diciendo por mí. Pues ni modo que lo diga por otras personas.
Tenemos que quitar eso de nuestro corazón. Y si tenemos sed, venid a la palabra de Dios. Tenemos que estar al tanto. No menosprecies la palabra. Y menos en este tiempo. Yo creo que para menospreciar la palabra ya fue suficiente. Este tiempo está próximo. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. Seguimos, ¿verdad? Ahí como en el capítulo 1, verso 3. En la constancia, en la esperanza. En Cristo Jesús. Entonces, no menosprecies, dice capítulo 5, versículo 20, no menosprecies las profecías. Versículo 21, y retened lo bueno. Eso es lo que debemos de hacer. Tesalonicenses, ahí, o léalo conmigo, de una vuelta ahí a sus hojas de su Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Escuche, si lo tiene, ver fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Escuche, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día está cerca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que escuchamos es bueno. Pon atención, por favor. Si tú te estás dejando mover por otro recto, entonces tenemos que tomar atención en esto. Bueno. ¿Sí? Okay. Necesitamos ver que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Seguimos la lectura. Y ya voy a terminar. Dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Versículo 22. Absteneos de toda, tener la palabra de Dios. Absteneos de toda especie de mal. Todo aquello que nos separa de Dios, hermanos, no es bueno. No es bueno. Para nada. No es bueno para nosotros. Y mira, aquí hay algo importante que quiero decirte. Porque yo creo que este tiempo de encierro es para que estemos escudriñando la Escritura, para que estemos en comunicación con Dios, para que tengamos, ¿verdad?, esa comunión con Dios en oración, leyendo la palabra. Pero mire, esto puede ser súper peligroso, porque si en este tiempo de encierro tú no tienes comunión con Dios, escúchame bien, por favor, corres el riesgo de caer en ociosidad, ¿sí? Corres el riesgo de ser una persona ociosa, que no está haciendo nada, y una persona que está en esa ociosidad corre el riesgo de fallar delante de Dios, de cometer pecado. Mira, perdón, todo se mira a través de las redes sociales. ¿Cuántas haya? De verdad, ahorita, hermanos, tuvimos una interrupción, está lloviendo muy fuerte por aquí y se nos fue la señal. Pero bueno, solamente terminar, ¿verdad?, leyendo el versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces yo quisiera culminar en esta noche, porque pues se interrumpe la señal, pero decirle, hermanos, que antes de poder, yo sé que usted y yo tenemos la confianza de que Él va a venir por su iglesia, pero tenemos que arreglar ciertas cosas, ordenar ciertas cosas. Hermanos, tenemos que seguir dependiendo de Dios, tenemos que seguir buscando al Señor. Él está próximo a venir, y tenemos aquí, hermanos, la esperanza, usted y yo, de que Él va a regresar por nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga, ¿verdad? Es un privilegio poder estar con ustedes. Estamos sujetos a las inclemencias del tiempo y la señal, pero bueno, damos gracias a Dios. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que pases buena noche, y si Dios nos permite, la próxima transmisión estaremos, ¿verdad?, escudriñando la Escritura. Dios te bendiga.